Buenos días, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa, convocada para darles cuenta de la reacción, de la opinión, del punto de vista del Partido Socialista respecto al informe de la Cámara de Cuentas en relación con la ejecución presupuestaria de los ejercicios de 2012 y 2013, que hemos conocido a través de un medio de comunicación y ante el que todavía estamos, se les confieso a ustedes sinceramente, sobrecogidos. En muchos casos, la lectura de lo que hemos sabido del informe confirma nuestros peores pronósticos en cuanto a la gestión opaca, ilegal y torpe de las cuentas que ha caracterizado al Gobierno de la señora Rudy. Lo dice con absoluta claridad el informe de la Cámara de Cuentas. Habla de las facturas en los cajones, de partidas sin ejecutar, de partidas con ejecución inferior al 25%. Habla de estimaciones absolutamente hinchadas de ingresos, como nosotros advertíamos. Habla de algo que me parece gravísimo desde el punto de vista de la gestión. Habla de la dificultad de la gestión recaudatoria con altísimos riesgos de prescripción de muchos de los ingresos de la comunidad. Habla, y esto es uno de los elementos que más gravedad confieren al informe, de ilegalidad manifiesta en la gestión de las cuentas. No son incidencias, como decía recientemente el consejero, conceder avales por encima del límite marcado en los presupuestos, endeudarse por encima de los límites autorizados, utilizar el fondo de contingencia sin cumplir los requisitos legales y, sobre todo, financiar con deuda gasto corriente. No son incidencias, son ilegalidades manifiestas, porque incumplen el Estatuto, incumplen la LOFCA e incumplen la Ley de Hacienda de Aragón. En definitiva, estamos ante algo que hay que calificar de extremadamente grave en relación con la sostenibilidad económica, con la sostenibilidad financiera misma de la comunidad autónoma. Por hacer evaluaciones colaterales, es evidente que estos hechos dejan a la señora presidenta del Gobierno sin ninguna legitimidad para liderar propuestas de transparencia y de regeneración democrática. Es más, explican por qué recientemente la señora presidenta propuso suprimir 2 de los 3 miembros de la Cámara de Cuentas. Es normal que quien gestiona de manera tan torpe, tan ilegal y tan chapucera quiera prescindir de controles, quiera prescindir de una Cámara tan importante como es la Cámara de Cuentas, como vemos también normal por parte de una responsable política como la señora Rudy que bloqueara la reforma del reglamento de las Cortes, una reforma en la que nosotros pretendíamos que el mes de enero fuera hábil para hacer sesiones de control al Gobierno, una reforma que nosotros queríamos que permitiera y facilitara la tarea de la oposición de controlar al Gobierno, pero es normal que quien gestiona de esta manera prefiriera no reformar el reglamento, lo cual da la oportunidad al Gobierno de retrasar hasta el próximo día 12 de febrero cualquier posibilidad de someterse al control de la oposición. Por tanto, cuando la señora Rudy nos habla de transparencia y nos habla de regeneración democrática, nos habla de algo que ella, con su práctica política, desmiente todos los días. Por otra parte, hemos visto cómo, confirmando otra de las acusaciones, de las críticas permanentes del Partido Socialista, hemos visto cómo el Gobierno de Rudy es un puro ejercicio de propaganda basada en falsedades. Se nos presentó un plan impulso como el plan de todos los planes, como el plan por excelencia, como la panacea generadora de grandísimas expectativas para reactivar la economía y el empleo. Nosotros ya dijimos entonces que el plan impulso era una pura operación de marketing, era humo, era algo que apenas iba más allá de una modificación presupuestaria para dotar partidas que en la previsión inicial del presupuesto estaban manifiestamente infradotadas
Y, por desgracia, los hechos nos han dado la razón. Una ejecución del 62% del plan, 17 medidas de las 35 ejecutadas por debajo del 50%. Y, sobre todo, la comisión de ilegalidades en la gestión del mismo, en la comisión de ilegalidades manifiestas, confirman, por desgracia, nuestros peores pronósticos. La señora Rudí nos hablaba de que ella era impulsora de una política social de vanguardia. Tuvo el cinismo de utilizar esta expresión para definir su política social, pero vemos que ni siquiera ha gastado el dinero disponible para políticas sociales cuando ha dispuesto de ese dinero. De hecho, dentro del Plan Impulso se presupuestaron 4 millones para el ingreso aragonés de inserción, solo se gastaron 1,4 millones, a pesar de las quejas insistentes en la tardanza en abonar el IAI. Para infraestructuras educativas se presupuestaron 15 millones, se gastaron apenas 6. Para plazas residenciales concertadas de discapacitados se presupuestaron 2,5 y apenas se gastaron 138.000 euros. Se presupuestaron 2,7 millones para planes de vivienda social y no se gastó absolutamente nada, con lo cual hemos visto que se han hecho trampas para cuadrar las cuentas a costa de dejar abandonados a los discapacitados, a costa de dejar abandonadas a miles de personas empobrecidas en nuestra comunidad y a costa de quebrantar los servicios públicos. Y en cuanto a los resultados en materia de empleo, cada vez, como resultado del Plan Impulso, dan unas cifras distintas. En su día el señor Bono habló de 4.000 empleos. Ayer o antes de ayer el señor consejero de Hacienda hablaba de 10.000. En realidad utilizan en cada momento la cifra que les conviene, según cuáles sean las necesidades del momento, pero lo cierto es que, a la luz de lo que hemos leído en el medio de comunicación al que me refería al principio, una de las irregularidades en el Plan Impulso señaladas por la Cámara de Cuentas es que falta cualquier análisis de resultados y de cumplimiento de objetivos, con lo cual quiero imaginar que ni siquiera el propio Gobierno se atrevió a cuantificar los resultados en forma de empleo y, por tanto, no aparecen reflejados en el informe de la Cámara de Cuentas. Lo que se pone de manifiesto también, por tanto, es que la señora Rudí ni es buena gestora, ni es animadora del empleo, ni es sensible a la desigualdad. Su acción de gobierno se ha basado exclusivamente en la propaganda, en el falseamiento de la realidad y en la venta de humo, de lo cual el Plan Impulso es el caso más característico. Pero lo peor de todo, y esto nos preocupa especialmente, es que lo que advertimos en el análisis de la Cámara de Cuentas de la ejecución presupuestaria de 2012 y de 2013, nos tememos que, por desgracia, ha ocurrido, corregido y aumentado en el año 2014 y nos tememos que, si no lo evitamos, va a seguir ocurriendo en el año 2015. En el debate presupuestario de hace pocas semanas, ya decíamos que los presupuestos de la comunidad volvían a estar muy hinchados, volvían a proceder de cálculos absolutamente irreales. Hablábamos de que el IVA, el impuesto de transmisiones y prácticamente todas las figuras impositivas habían sido calculadas de manera absolutamente errónea. Y llegábamos a decir que los ingresos estaban absolutamente hinchados en unos 30 millones de euros en lo que se refería a impuestos cedidos, y decíamos también que van a dejar un agujero en forma de liquidaciones negativas de otros 70 millones, 30 en IRPF y 40 en IVA, que tendrán que soportarse en 2017. En suma, decíamos, unos 100 millones de déficit oculto que en algún momento aflorará y que habrá que financiar con más deuda. Así pues, como también se daba a conocer recientemente a través de los medios de comunicación, somos una de las comunidades autónomas que más hinchamos las previsiones de ingresos y, sin embargo, somos una de las comunidades autónomas que más contenemos el gasto o, dicho en otras palabras, que más recortamos. Si en 2014 ya se dijo que para que Aragón gastara en sanidad y en educación lo mismo que la media de las comunidades, tendría que haber gastado 149 millones de euros más, las cifras de 2015 son más aterradoras todavía.
En materia de inversión, el aumento medio de las comunidades autónomas es del 6,20. En Aragón hay una reducción del 2,37. En gasto de personal, las comunidades autónomas que están reactivando poco a poco sus presupuestos públicos van a aumentar de media un 2,49. Aragón reduce un 0,43. En sanidad, las comunidades autónomas van a aumentar de media un 2,4. Aragón va a reducir, y es la única, un 1,1. Y en educación, las comunidades autónomas van a aumentar un 2,6. Aragón va a reducir, y es también la única, un 0,1. Yo les pregunto, ¿es posible un desaguisado mayor? ¿Es posible un desaguisado mayor que hinchar de manera desmesurada los ingresos, lo cual significa que acabaremos liquidando el presupuesto del 14 y del 15 con déficit, y al mismo tiempo recortar el gasto hasta el punto de retraer la economía y aumentar las desigualdades de manera insoportable? Yo creo que es absolutamente inimaginable un desaguisado mayor. Yo creo que esto nos conduce a una situación financiera desastrosa, de extrema gravedad, de desajuste, de déficit y de deuda. Ante estas circunstancias, el Partido Socialista está ultimando esta mañana la respuesta que, desde su responsabilidad como principal fuerza de la oposición y alternativa de gobierno, quiere dar. No la tenemos perfilada del todo esa respuesta, pero algunas indicaciones les voy a dar. En primer lugar, ya lo dijimos antes de ayer, vamos a solicitar la comparecencia de la presidenta, que por dignidad, por seriedad y por responsabilidad debería arbitrar ya, y está en su mano hacerlo. En segundo lugar, vamos a solicitar la posibilidad de disponer de la manera más urgente posible del informe completo de la Cámara y de los contratos irregulares que se han producido de manera bastante frecuente estos años, sobre todo los procedentes de la Consejería de Obras Públicas. Vamos a pedir también al Gobierno las alegaciones que va a presentar, y a la vista de todo ello nos plantearemos seriamente, y hay muchas probabilidades de que lo hagamos, una reprobación de la presidenta del Gobierno de Aragón por su catastrófica gestión de la Hacienda aragonesa. Pero además, y dadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad, y ante el inicio del ejercicio presupuestario del año 2015, que nos tememos que va encaminado en la misma dirección y hacia un resultado final no menos desastroso que los ejercicios anteriores, vamos a poner en marcha todos los mecanismos que eviten poner definitivamente en riesgo la sostenibilidad misma, la sostenibilidad financiera misma de la Comunidad Autónoma de Aragón. La ley de la Cámara de Cuentas y el reglamento de la misma, de la Cámara, indican que es posible modificar el programa anual de fiscalización cuando haya circunstancias que lo aconsejen. El Pleno de las Cortes, según ese reglamento, puede aprobar o modificar el programa de fiscalización previsto por la propia Cámara. Pues bien, acogiéndonos a esos artículos, vamos a plantear una iniciativa que nos gustaría que de manera extraordinaria se adoptara ya, una iniciativa según la cual las Cortes asuman una iniciativa fiscalizadora del Gobierno de Aragón que evalúe de manera urgente las cuentas de 2014 sin esperar a los plazos normales y haga un diagnóstico de 2015. Vamos a solicitar, por tanto, una solicitud de actuación extraordinaria de la Cámara de Cuentas. Vamos a solicitar que se cree un equipo auditor especial con los medios privados y públicos que se necesiten, porque todo lo que se gaste en esto estará bien gastado y prevendrá males mayores, para llevar a cabo un diagnóstico de la situación financiera de la comunidad y su sostenibilidad, aplicando los métodos que se estimen oportunos. Y vamos a pedir, porque el tiempo apremia, que en un mes la Cámara, ese equipo auditor especial, emita un informe de los riesgos y, si los hay,
que me temo que los hay, proponga las modificaciones presupuestarias correspondientes para evitar el colapso financiero de la Comunidad Autónoma de Aragón, que me temo que efectivamente en este momento está en riesgo de colapso financiero. Esto, no obstante, hemos de ir perfilándolo esta mañana, pero el resultado final de los trabajos del grupo parlamentario no diferirán mucho de lo que les acabo de exponer. La Cámara de Cuentas siempre se ha quejado de la falta de medios. ¿Cómo creen que pueden acometer esa labor que les quieren encomendar si no tienen medios? Ni desde las Cortes se les propicia mayor presupuesto. Recurriendo a la contratación de servicios privados. Creemos que es tan urgente ese trabajo, creemos que es tan perentorio y tan necesario que si la Cámara de Cuentas no dispone de medios propios, y me temo que es así, la propia Cámara contrate medios privados. Efectivamente. De todas formas, les estoy hablando de medidas excepcionales, de medidas extraordinarias, pero previstas en la ley de la Cámara y en el reglamento que la desarrolla. Como ustedes podrán comprobar si leen, creo que los artículos 13, 16 y 19. Sí, me gustaría que valorase también el otro informe de la Cámara de Cuentas, en el cual se detectaban también irregularidades en la contratación de algunos ayuntamientos, entre ellos el de Gea, en el que usted era alcalde. Gracias. Respecto al ayuntamiento de Gea, le tendrá que preguntar usted a la alcaldesa de Gea de los Caballeros. Me da la impresión de que los ayuntamientos aragoneses en general, al menos de lo que se deducía del informe de la Cámara de Cuentas, son bastante mejor observantes de la legalidad y del orden en la tramitación de las cuentas, y desde luego el ayuntamiento de Gea, a la luz de los informes, cuando estos no se interpretaban de manera torticera por parte de los medios, el ayuntamiento de Gea era uno de los más cumplidores de la normativa vigente. Es el segundo informe provisional que se filtra desde la Cámara de Cuentas, o que trabaja la Cámara de Cuentas en menos de un año. Antes no fue el del Ayuntamiento, ahora es el del Gobierno de Aragón, sin que se hayan presentado alegaciones. No sé si le merece alguna reflexión sobre, en fin, la necesidad de preservar ciertos documentos hasta que son oficiales. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento protestó airadamente ante el hecho de que el informe se filtrara sin que todavía fuera conocido por el propio ayuntamiento. En este caso, no he oído yo ninguna protesta del Gobierno de Aragón respecto a ninguna clase de filtración, y desde luego el Gobierno de Aragón dispone del informe porque, como hemos sabido, está elaborando las alegaciones al mismo. Estamos hablando de casos, yo creo que distintos. De que la comunidad se encuentra en estos momentos al borde del colapso, me parece una afirmación como bastante grave, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Solo en el informe de cuentas? Me baso en el informe de cuentas, me baso en el estado de la deuda, que duplica a la que existía hace 3 años, me baso en las sucesivas liquidaciones con déficit, me baso en ver cómo el Gobierno de Aragón ha tenido que rectificar y acogerse al fondo de liquidez, porque el retraso en el pago de facturas en este momento en la comunidad autónoma es absolutamente insoportable para muchos sectores de la economía, y desde luego me baso en el informe de la Cámara de Cuentas, que habla de 2 años, del ejercicio de 2012 y 2013, pero que, dada la evolución de las cuentas y dada la absoluta desidia con la que desde el Gobierno se han acogido las propuestas de la oposición, con toda seguridad, en cuanto a desajustes, en cuanto a déficit, en cuanto a comisión de ilegalidades, etcétera, etcétera, me temo muy seriamente que se ha producido en el año 2014, todavía no lo sabemos, y me temo que eso va a seguir produciéndose en el año 2015. Yo creo que hay riesgo de colapso y riesgos claros para la sostenibilidad financiera de la comunidad, y en todo caso se trata de que, por pequeños que sean, lo cual será opinable en todo caso, evitemos por todos los medios que se produzcan con una actuación urgentísima de la Cámara de Cuentas, a instancias de las Cortes de Aragón, por supuesto. Sí, usted ha dicho y ha reconocido que este es un informe provisional, incluso ha hablado de que faltan las alegaciones del Gobierno de Aragón. ¿Por qué, si cuando se filtró el informe provisional del Ayuntamiento había que esperar al resultado de esas alegaciones, ahora no hay que esperar?
En el debate del ayuntamiento, nosotros fundamentalmente, o quien le habla, lo que denunció, porque le pareció que era inadmisible, fue la filtración misma. Respecto al resto de las cuestiones relacionadas con el informe del ayuntamiento, fueron los propios compañeros del equipo de gobierno del Partido Socialista quienes hablaron, y a sus declaraciones me remito. Filtración, en este caso, y la anterior hace 6 meses o 8 meses, ¿no debilita un poco la Cámara de Cuentas, siendo que no es un informe definitivo, que todavía el Gobierno no ha alegado, y al final se expone un poco todo a un debate público y político y a 4 meses de las elecciones? No maten ustedes al mensajero. En este momento podrían plantearse muchos debates, pero el debate que creo que como aragoneses, como responsables políticos, como ciudadanos y como contribuyentes nos tiene que afectar es el debate del estado de las finanzas de la comunidad. Y hemos visto unos documentos, unos informes de la Cámara de Cuentas que ponen de manifiesto gravísimas anomalías y la comisión incluso de ilegalidades claras y manifiestas. Perdón que insista en esta cuestión, pero dice que no matemos al mensajero, pero cuando se filtró el informe del ayuntamiento se decía que se ponía en cuestión el propio organismo, la propia Cámara de Cuentas, debido precisamente a esa filtración. Desde luego, si se filtran informaciones antes de que las conozca el interesado, en aquel caso concreto el Ayuntamiento de Zaragoza, es evidente que algo no se está haciendo bien por parte de la Cámara de Cuentas. En este caso nadie ha denunciado ninguna filtración porque, repito, el Gobierno de Aragón tiene ya esa documentación. En todo caso, las propuestas de mejora del funcionamiento que plantea la señora Rudi en relación con la Cámara de Cuentas consisten en vez de que haya 3 miembros componiéndolo, que pasen a ser solo uno los miembros que lo compongan, con lo cual las dificultades de funcionamiento y las sospechas que en un momento determinado pudieran recaer sobre el tribunal serían mucho mayores. En cualquier caso, siendo un informe provisional, ¿no sería prudente en todos los casos, tanto cuando se refiere al ayuntamiento de un signo político, el Gobierno de Aragón de otro signo político, esperar a que los informes sean definitivos antes de pedir acciones? Bueno, estamos hablando de un informe que está sujeto a alegaciones y ha dicho que el Partido Socialista se reservará la adopción de determinadas medidas a ver cuáles son esas alegaciones, pero estamos hablando de un momento político particularmente complicado, que es el a la víspera de unas elecciones municipales que podrían dar como resultado un cambio de gobierno. Un nuevo gobierno tendría que hacer un presupuesto de manera prácticamente inmediata a su toma de posesión. Hacer un presupuesto en estas circunstancias, sin saber cuál es exactamente la realidad, sin conocer las cifras y sin que la Cámara de Cuentas hubiera podido analizar por el sistema de procedimiento normal de análisis lo que había ocurrido en el año 14 y en el año 15, sería una auténtica temeridad. Por eso, independientemente de las prevenciones que cada cual pueda tener respecto al resultado final de las alegaciones, lo cierto es que hay muchos indicadores de que la situación de la finanza de la comunidad, de las finanzas de la comunidad, es muy grave, es muy delicada y, en cualquier caso, cualquier duda que se pueda tener se pueda disipar secundando las propuestas que está haciendo en este momento el Partido Socialista de hacer informes rápidos, informes urgentes y de si realmente las cuentas se están desviando de manera flagrante, podamos corregir esas desviaciones y esos ajustes lo antes posible para evitar males mayores. De todas formas, cualquier analista de la realidad, a la vista de la evolución de los últimos años, tiene absolutamente claro que la evolución de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de ajustes, en materia de déficit, en materia de deuda, es muy grave. Desde luego, mucho más grave que la de otras comunidades autónomas, porque además se produce la paradoja de que aquí se inflan los ingresos más que en ninguna otra. Además, se recortan los gastos más que ninguna otra y, además, somos manifiestamente incumplidores del déficit. Esa especie de trilogía es diabólica y no llegar a la conclusión de que la situación de la comunidad es muy delicada en el mejor de los casos me parecería francamente frívolo e irresponsable.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.